Recordemos esta escena. Un enorme buque con su chimenea expulsando nubes de humo oscuro, avanzando lento pero imponente sobre el agua. Durante casi un siglo, esa fue la imagen del progreso y de la conquista de los mares. Los barcos de vapor eran símbolos de modernidad, de aventura y del poder humano para dominar la naturaleza, y sin embargo, hoy prácticamente han desaparecido. Solo quedan algunos, convertidos en atracciones turísticas o piezas de museo. Entonces, ¿por qué ya no hay barcos a vapor? Para entender qué fue lo que ocurrió, tenemos que regresar al siglo XIX. Hasta ese momento, los océanos eran dominados por la vela. Los barcos dependían completamente del viento. Podían avanzar con rapidez si había buen clima, o quedarse varados durante días en una calma total, a merced de las corrientes. Navegar era una actividad incierta y arriesgada, donde los horarios de llegada eran solo una aproximación. El vapor cambió todo. La máquina de vapor no necesitaba del viento ni de las corrientes. Bastaba con quemar carbón, hervir agua y generar presión suficiente para mover pistones y con ellos enormes ruedas de paletas o hélices. De pronto, los barcos podían cumplir horarios, navegar rutas más cortas y predecibles y llegar a puertos donde antes era casi imposible. Fue una auténtica revolución que conectó el mundo de una forma nunca antes vista. Un ejemplo famoso, el SS Great Western, que en 1838 cruzó el Atlántico en solo 15 días. Aún llevaba velas de apoyo, pero fue el vapor el que hizo la mayor parte del trabajo, superando el récord anterior de un barco de vela por días enteros. Marcó el inicio de una nueva era, pero detrás de esa imagen romántica de chimeneas humeantes, la realidad era mucho más dura. Para mantener funcionando una máquina de vapor, había que alimentar constantemente las calderas con carbón, y no era una tarea para cualquiera. Imagina la escena en las entrañas de esos barcos. Decenas de fogoneros trabajaban en turnos extenuantes, en un calor infernal y rodeados de un ruido ensordecedor. Su trabajo era lanzar palada tras palada de carbón en hornos gigantes, cuyo resplandor era el único punto de luz en el ambiente oscuro y sucio. El hollín se les pegaba a la piel, el aire era espeso y el calor hacía que sudaran sin parar. Era un trabajo brutal, agotador y sin descanso. El agua se convertía en vapor a alta presión. Ese vapor movía pistones o turbinas y finalmente hacía girar la hélice que empujaba al barco. Era un ingenio impresionante, pero también un sistema que pedía muchísimo esfuerzo humano. La tripulación de un barco de vapor era enorme y una gran parte de ella estaba dedicada a un solo objetivo: mantener los motores funcionando. No se podía bajar la guardia ni por un instante, porque un error podía significar el fin del viaje. Aquí empieza la parte menos romántica de la historia. Los barcos de vapor, aunque revolucionarios, tenían limitaciones enormes que los hacían insostenibles a largo plazo. Primero, el consumo. Los barcos de vapor consumían cantidades monstruosas de carbón. Un viaje largo, como el del Atlántico, requería almacenar miles de toneladas de combustible. Esto no solo era un costo enorme, sino que también reducía el espacio disponible para lo que realmente importaba, la carga o los pasajeros. Para que te hagas una idea, en el caso del famoso Titanic, el espacio que ocupaban sus calderas y las bodegas de carbón era casi la mitad del barco, y a pesar de eso, tuvieron que hacer paradas en su ruta para reabastecerse. Segundo, la dependencia de la infraestructura. Para que las rutas de vapor funcionaran, se necesitaba una red de puertos estratégicos dedicados solo a cargar carbón. Estos puertos se convirtieron en paradas obligatorias, lo que limitaba las rutas y añadía tiempo a los viajes. No podías simplemente ir de un punto A a un punto B si en el camino no había una gasolinera para tu barco. Tercero, la mano de obra. Como te conté, necesitaban una tripulación enorme, decenas de fogoneros y mecánicos para que las calderas no se apagaran nunca. Esta gran cantidad de personal significaba mayores costos y una mayor complejidad en la gestión del barco. Cuarto, el riesgo. Una de las mayores amenazas para un barco de vapor era una caldera que explotaba. Si la presión del vapor se salía de control, la explosión podía ser tan violenta que destruía el barco en segundos. A lo largo del siglo XIX, hubo numerosos accidentes trágicos por esta causa. Así que sí, eran barcos modernos y funcionales, pero también eran caros, ineficientes y riesgosos. El combustible era voluminoso, la tripulación era inmensa y los riesgos de accidentes graves estaban siempre presentes.
La verdadera sentencia de muerte para los barcos de vapor llegó en el siglo XX y llegó de la mano de tecnologías que simplemente eran mejores en todos los sentidos. Primero fueron los motores diésel, aparecieron a principios del siglo XX y rápidamente demostraron su superioridad. Eran mucho más compactos, lo que liberaba una enorme cantidad de espacio en el barco. No necesitaban una tripulación entera de fogoneros, pues podían funcionar con mucho menos personal. El diésel se almacenaba en tanques y ocupaba mucho menos espacio que las montañas de carbón. Además, eran más eficientes. Por cada litro de combustible, un motor diésel podía generar mucha más energía. Un barco con motor diésel podía hacer la misma ruta que un barco de vapor con una fracción de su tripulación y con un consumo de combustible mucho menor. La diferencia de costos era tan abrumadora que la transición se hizo casi inevitable. Después llegaron las turbinas de gas y las turbinas de vapor impulsadas por fuel oil y por energía nuclear, que llevaron la eficiencia y la potencia a otro nivel, especialmente en barcos militares y grandes buques de pasajeros. Estas tecnologías eran más rápidas, más seguras y más económicas a largo plazo. La turbina, a diferencia del motor de vapor de pistones, giraba constantemente, lo que reducía las vibraciones y el ruido, haciendo el viaje mucho más cómodo. Hoy en día, los barcos de vapor como medio de transporte principal prácticamente no existen. Lo que sobrevive son reliquias que nos conectan con esa era. Puedes encontrarlos como cruceros turísticos que simulan la experiencia, como el famoso Delta Queen que aún navega por el río Mississippi, o los barcos de paletas que recorren los ríos de Europa como el Rin o el Danubio. Son atracciones que buscan revivir esa nostalgia romántica. También están los museos flotantes que preservan la memoria de esa era, como el SS Great Britain en Bristol, que fue restaurado y ahora es un museo. Ya no son protagonistas de los mares, sino recuerdos románticos de un tiempo en que el humo, el hollín y el carbón no eran sinónimo de contaminación, sino de un futuro lleno de promesas. La tecnología avanzó, los barcos cambiaron, y con ellos también la forma en que conquistamos los océanos. Y no olvides suscribirte si te gusta conocer más temas interesantes sobre el mundo de estos grandes barcos. Y te dejamos con este video, donde te contamos qué hace que esos grandes y pesados barcos de acero no se hundan.